de lo que fue la declaración de Beijing en 1995, que buscaba instalar ciertas expectativas, digamos, ciertos lugares donde teníamos que llegar en términos de equidad de género. Hay harta deuda, digamos, hay harta deuda. Hemos avanzado poco. Y una de las cosas en donde hemos avanzado poco, que puede ser, es causa y efecto al mismo tiempo, y de eso vamos a hablar con nuestra invitada, tiene que ver con la participación de mujeres como expertas, especialmente en espacios noticiosos en televisión. Estamos hablando de tanto de los matinales como de los noticieros, y aquí yo también le quiero preguntar a nuestra invitada respecto también a los programas de discusión política, ¿no? Que ahí también hay un tema importante. Estamos con Beth Gerber, que es parte de nuestra casa, sin duda, panelista de los programas de política, pero también ella misma, doctora en Sociología, académica de la USACH y directora de estudios del Consejo Nacional de Televisión, que nuevamente desarrolló esta investigación Monitor de la TV, Mujeres en Pantalla. ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí. Sí, el año pasado hicimos este ejercicio. Sí. Y partamos quizás por lo más importante, que de hecho ustedes lo ponen en el informe, que tiene que ver por qué es relevante ver a mujeres en pantalla como comunicadoras, en el caso de las periodistas que aparecen en noticieros o en los matinales, y también como expertas. ¿Por qué eso es importante? Bueno, es importante primero por una cuestión de representación y pluralismo. En los medios les compete, creo, la televisión abierta, en este caso nosotros nos referimos específicamente a la televisión abierta, que es un agente importantísimo como socializador, un agente socializador importantísimo. Les compete también representar a la sociedad de manera, diría yo, comillas, realista. ¿Qué es realista? A ver, las mujeres somos la mitad de la población. En este sentido, tendrían que estar representadas tanto como voceras, expertas, especialistas, políticas, en fin, en los distintos roles que tienen en la vida actual. Claro, pero ahí uno podría decir, desde el otro lado, que de hecho sabemos que es una cosa que sin duda tú te has encontrado, yo también me he encontrado, que te dicen, bueno, pero no hay tantas mujeres expertas en todos los ámbitos. Entonces, para el periodista que está haciendo la nota, es más difícil encontrar, no sé, este es el prejuicio, ¿no? Una experta excepto en el mundo de la política, en donde aparecen más. Acá en la radio se hace un esfuerzo muy real en ese sentido. Pero, por ejemplo, no sé, en ciencias duras, ¿cierto? En la parte de los STEM, ¿cierto? En ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, ¿cierto? Incluso en arte, a mí me toca también ahí como alguien que constantemente aparezco en noticieros hablando de cine. Hay un prejuicio de que no hay suficientes mujeres que pueden aparecer como expertas. Bien, central lo que mencionás, porque justamente lo que queríamos era distinguir qué es prejuicio, qué es hipótesis, qué nos parece. Yo debo confesar que creí, porque sí, fui parte, del seguimiento de Beijing 95, desde fines de los 90, delatando la generación a la que pertenezco también, desde fines de los 90 sigo el tema género y comunicación, y pensé que ya estaba un poco perimido. Claro, ya lo resolvimos. No diría ya lo resolvimos, pero nunca creo que ya lo resolvimos. Creo que hay cosas que se reproducen, que tampoco creo en estas afirmaciones de tipo es cuestión de viejas generaciones, porque en las nuevas generaciones ya está. Y no están cuestiones tan preocupantes como la violencia de género, como la distribución desigual de responsabilidades, pero sobre todo la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Si decimos ya está, estamos en, hay que alarmarse, porque no está. Y bueno, las nuevas generaciones reproducen y está medido. Con cada 8M aparecen ciertas voces masculinas, sin duda, que dicen, bueno, pero si ya lo resolvieron, ya tienen todos sus derechos, ya está puesto ahí, ¿para qué siguen marchando? Y es como, pero quería preguntarte respecto... No lo resolvieron porque tenés hasta, muchísimos programas de violencia en el pololeo, no por nada, y claro, eso es nuevas generaciones. Pero bueno, vamos a lo específico de los medios. Dijimos, vamos a medir, en vez de ir por el prejuicio, me parece que están más parejas, me suena que... No, a ver, superemos el me parece. Vamos al dato. Y claro, dato mata relato, medimos el minutaje.
¿Cuántos minutos ocupan las voces de mujeres y de hombres en matinales y noticieros? ¿Por qué matinales y noticieros? Porque concentran la mayor cantidad de audiencia y también la mayor cobertura en televisión. Las personas, tenemos la encuesta nacional de televisión que hicimos en el 2024, es hace cada 3 años, y constatamos que, si bien aumentó, y todos lo sabemos también en sentido común, muchísimo el consumo de redes como fuente informativa, el 70% de las personas encuestadas en Chile, en una muestra nacional muy grande de todas las regiones, señala que se informa principalmente por redes sociales. Pero el 68 por los noticieros de tele abierta. O sea, es tan parejo todavía. Mentira que ya la tele no corre como fuente informativa cuando te estoy diciendo casi el 70-70. Parejo. Uh-huh. Entonces, es muy relevante ver qué sucede allí. Por esto es que decidimos medir, y lo que medimos es minutaje. ¿Cuántos minutos ocupan las mujeres y los varones? Tanto en lo que respecta a las voces del propio programa, es decir, conductores, noteros, noteras, periodistas de los canales, como a entrevistados, entrevistadas, cuando se consulta fuentes externas. Sorpresa. Para mí fue una sorpresa, debo decir, porque sí imaginé que habría cierta brecha, pero la brecha es 80-20. Uh-huh. Como fuentes externas, y estos noticieros matinales, ¿qué te diría? 79-21, pero más o menos es 8-2. Es decir, del tiempo que se dedica a fuentes externas, a consultar expertos, especialistas, políticos, voces de policías, según de qué se trate la noticia, la proporción es el 80% del tiempo lo ocupan voces masculinas y el 20% voces femeninas. Y ahí vamos, si querés, a la representación, o sea, ¿cuánto tiene? Ahí nos preguntamos por qué. Claro. ¿Con qué tiene que ver? Uh-huh. Con que de verdad, en la realidad hay más hombres que mujeres, con que están menos disponibles, con que son menos conocidas. Y bueno, hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Sí, es que estaba pensando también en eso, porque me acuerdo de este proyecto de la María Ángeles Rodríguez, si no me equivoco. Que hay mujeres, ¿no? En donde, contra este dato específico, politóloga, por si no la conocen, también ha sido tan panelista de nuestra radio, contra este dato es como, bueno, aquí hay mujeres de todos los ámbitos, de todos los tipos de expertise, hay un dato que sí es real, que tiene que ver con que a las mujeres nos cuesta más llegar a ser expertas en casi cualquier área. Porque incluso la academia está bastante masculinizada en la mayoría de los ámbitos que no son feminizados. O sea, que en la educación, en el área de los cuidados en salud, hay muchísimas más mujeres. Uno puede pensar, por ejemplo, si quiero entrevistar a alguien sobre escuelas parvularias, probablemente haya más posibilidades de encontrar mujeres que hombres. Pero en la mayoría de los ámbitos, y aquí quiero hacer el link con el poder, en la mayoría de los ámbitos que se ven como relevantes, como poderosos, ahí los expertos aparecen como varones. Hablemos de eso y qué significa eso. Mira, nosotros hicimos la distinción porque la brecha más grande se daba como señalé, en fuentes externas, ¿no? Cuando se consulta. Entonces avanzamos un poco más y tratamos de contrastar. Por ejemplo, en voces del Poder Ejecutivo, voces del Poder Legislativo, también del Ministerio Público, también de policías, etcétera. Ahí tratamos de contrastar cuántos minutos se otorgaba varones y mujeres, y también cuál es la composición, por ejemplo, entre ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias. Vamos a contrastar con la realidad. Claro. Porque si vos tenés, por ejemplo, en las policías, también para ser rigurosos, rigurosas, y no solo decir acá hay discriminación. Despejemos. En policía, si vos tenés que los voceros o las directivas, las autoridades que a quienes les compete hablar en público son casi todos hombres, entonces no podemos decir los medios tienen una actitud discriminatoria, porque las autoridades que están habilitadas a hablar en público son casi todas o todos
hombres. Ahora, y hay otra pregunta. Claro. Ahí estamos dejando al desnudo o poniendo en evidencia que las voces autorizadas a hablar son todas masculinas. Claro, o sea, que ¿dónde está la discriminación? ¿Está en los medios o Tal está en las cual, en instituciones? o es estructural de las instituciones. Claro. En ministros y ministras vos ves que hay una composición, en todos los casos contrastamos, composición del gabinete. Claro. La verdad es que la representación o el tiempo dedicado en pantalla es más parejo y es también más pareja la composición del gabinete. En el Parlamento, en el Congreso, es más despareja, pero también es más despareja pese a la cuota. Digo, hay más hombres que mujeres, tanto en el Senado como en el Congreso. Y en ese sentido no hay un desfasaje tan grande. El desfasaje mayor lo vimos en subsecretarios y subsecretarias porque hay más subsecretarias en el gabinete que subsecretarios. Y el tiempo fue, tanto en 2023 como 2024, es escandaloso. No superan el 5% los minutos dedicados a las... Ahora, ahí también... Así que no siempre es consistente No, la con disponibilidad de composición. fuentes. Claro, con la estructura de composición de la institución a la que te refieras, ¿no? Porque si vos decís, bueno, esto tiene un 100% de mujeres o de varones, y así aparecen en pantalla, bueno, no hay discriminación, sino hay que reflejo. Que siempre nos preguntamos, Claro. ¿reflejan o consolidan? La gran duda, nos parece también, esto es hipótesis, porque tenemos que corroborarlo con otros estudios, que esto también, la diferencia de cobertura de ministros, ministras, subsecretarias, obedece más a la coyuntura política. Si hay un tema de coyuntura que compete más a una subsecretaria o un subsecretario, evidentemente, o a un ministro o ministra, tiene mucha mayor espacio en los medios. La gran diferencia y la gran duda se da, o el desafío, en las voces expertas, porque no es así, también lo hemos diferenciado por ámbito, salud, educación, medio ambiente, y nada permite afirmar que haya muchísimos más expertos que expertas en materia, por ejemplo, de educación o de salud. Claro. Esto no es así, está bien. Ahí te pregunto si es por la rigurosidad de un estudio, cómo medimos la cantidad, pero digo, si lo ves hay distintas maneras de estimar qué porcentaje de expertos y expertas hay en salud o educación. De hecho, en general, los temas de educación, los temas de salud no son... Hay más mujeres. Por supuesto, hay más mujeres, son medibles. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo puede ser? Porque sigue reiterándose 80-20. No es que en STEM, como dijiste vos, en las materias propias, en donde hay más física, hombres, etcétera, claro. en donde ha aumentado también en los últimos años muchísimo la cantidad de estudiantes mujeres y de egresadas y de buenos resultados de las mujeres. Pero así todo, todavía están más instalados los varones. Pero en todos los ámbitos nos da aproximadamente 8-2. Entonces te preguntas ahí, ¿qué pasa con las agendas de producción de los programas? Sí, ahí de hecho a mí me pasa también como fuente que las y los periodistas que a mí me ubican para las notas de cine, por ejemplo, son periodistas que tienen muy claro y que me han dicho, sí, yo te busqué a ti porque necesitaba una mujer. Como a mí me importa, dice el periodista, que hayan mujeres en la nota y que hayan tantas mujeres como hombres, ¿no? Y que aparezcan voces femeninas en mi nota. Pero también pienso ahí en la independencia que puede tener un periodista o la mirada editorial que puede tener un medio respecto a esto. ¿Por qué? Pienso, Beth, que una de las cosas que ustedes también marcan en este estudio es que hoy día uno podría decir que hay mayor equidad en términos de quienes son los anfitriones de estos espacios, ¿no? Tanto de los noticieros como de los matinales. Hay hombres y mujeres de manera mucho más equitativa que hace unos años atrás, en ambos espacios. Todavía tenemos entonces esta distancia en quiénes son las voces expertas. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién está decidiendo? Tal cual. ¿Quién está decidiendo y en función de qué agendas? Y antes de ver... porque no hay elementos que permitan pensar en algo conspirativo de deliberada discriminación de las mujeres, creo, y esto sí es hipótesis, y tendríamos, nuestro próximo paso es hacer un trabajo con los espacios en donde se definen criterios, no diría editoriales, sino de agenda, ¿no? Uh-huh. De agenda de la producción. Sí. Mi hipótesis es que quien tiene, mantiene. Primero sí, que se tiende a reiterar las voces conocidas, claro. las redes. Y las redes siguen siendo de especialistas conocidos, etcétera, hombres, por una parte. Y ahí también una cosa de inercia,
a ver, para ser también comprensivas con los tiempos, las urgencias y las presiones que tienen los equipos de producción. Tú llamas a alguien que es confiable. Que es confiable, que está a mano, que sabes que viene, ¿no? Claro, sí. Pero entonces hay también un trabajo de renovación de agendas y de ayornamiento de agendas que está pendiente, porque de ninguna manera podemos decir que en salud, educación y tantos otros temas la proporción de especialistas sea 8-2. Hay otro tema que debemos reconocer, yo soy muy reticente a reconocerlo, pero por el prejuicio que supone, pero en realidad nos habla de una situación que se da, y es que las mujeres tienen más dificultades cuando las llaman, y me lo han dicho muchas producciones, tienen más dificultades para ir a un programa, sobre todo en vivo. Y esto tiene que ver con sus obligaciones. Con la agenda de cuidado. Por supuesto. Ahora, Beth, para cerrar y pensando que estamos en la radio de la Universidad de Chile, también a nosotros nos pasa, como medio, que nos llega la agenda de expertos, ¿no? Las universidades también tienen un rol tremendo en ese proceso de ofrecerles a los medios de comunicación. Sí, Hay algunas universidades o institutos de investigación que son muy eficientes en eso, que todas las semanas te mandan, estos son los temas, estos son los expertos, ¿no? Y claro, ustedes no estudiaron eso, pero yo me imagino que también hay un elemento de las instituciones que producen conocimiento, a quienes están luciendo como productores de esos conocimientos. Por supuesto, yo creo que el paso que sigue es justamente estudiar cómo se configuran, cómo se conforman las agendas, que no solamente tienen que ver con los criterios o con los tiempos o las costumbres, digamos, los hábitos de producción, ¿no? De los canales, de los equipos de producción, sino también con de dónde abrevan, cómo se conforman. Este es el punto, cómo se conforman. Y creo que ahí hay una tendencia que todavía nos cuesta desarticular de reproducir las voces que ya están instaladas. Claro. Y bueno, no vamos a alcanzar a meternos con detalle ahí porque ya se nos fue el tiempo, pero la relevancia de esto, ahí como que los instalamos, es uno de los temas que yo también estudio como académica, es la representación. Si uno ve una experta en televisión como autoridad hablando de un tema, eso genera en uno una mirada de las mujeres pueden llegar hasta ahí, las mujeres pueden ser expertas, van más allá de este prejuicio que tenemos instalado del rol de género, de que el lugar de la mujer es la casa y la crianza, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad de los medios como agente socializador. Esto no lo podemos negar. Es muy importante, es muy importante. Y por eso celebramos que el Consejo Nacional de Televisión haga todos los años este estudio, ¿cierto? Para mostrarnos en monitores de la TV Mujeres en Pantalla quiénes están hablando y desde dónde. Beth Gerber, directora de estudios del CNTV, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, otra vez un gusto estar acá. Nosotros despedimos el programa del lunes, les invitamos a que se queden en Radio Universidad de Chile. Gracias Pancho, gracias Alexi, gracias Tania. Nos vemos mañana, chau.